La derrota que encendió al Allianz. El pitazo final cayó como un golpe seco en el Allianz Arena. Bayern Múnich había perdido, y no era una derrota cualquiera. Fue de esas que incomodan, que dejan preguntas en el aire y miradas cruzadas en la tribuna. El marcador reflejaba algo más profundo que un simple resultado. El equipo no convenció cuando estaba obligado a hacerlo. Durante los 90 minutos, el Bayern tuvo posesión, intentó imponer condiciones, pero careció de claridad en los metros finales. Las jugadas se diluían, el ritmo se apagaba y la ansiedad comenzaba a notarse en cada pase impreciso. El rival, ordenado y paciente, aprovechó su momento, y eso fue suficiente. Cuando los jugadores se dirigieron al túnel, la reacción de la hinchada fue fría. No hubo bronca inmediata, pero sí un silencio incómodo, pesado. Ese silencio que en Múnich suele ser más preocupante que los silbidos. Sin embargo, bastaron unos minutos para que la frustración encontrara un nombre propio. En las pantallas de los celulares, en los comentarios de las transmisiones y en los primeros mensajes en redes sociales, un jugador comenzó a ser señalado con insistencia: Luis Díaz. El colombiano, uno de los fichajes más esperados y observados del plantel, no logró marcar la diferencia en una noche clave. Intentó desbordar, pidió el balón, pero sus acciones no tuvieron el impacto que la hinchada esperaba. Y en el Bayern, la expectativa siempre es máxima. La derrota fue colectiva, sí, pero el foco ya empezaba a cerrarse. Y para muchos hinchas, el partido dejó una sensación clara. Algo no estaba funcionando y alguien debía responder. Los comentarios que desataron la tormenta. La derrota todavía estaba caliente cuando el debate explotó. No fue en la sala de prensa ni en el vestuario. Fue en el lugar donde hoy se juega el partido más cruel, las redes sociales. En cuestión de minutos, los canales oficiales del Bayern Múnich se llenaron de mensajes cargados de frustración, enojo y decepción. Y entre todos los nombres mencionados, uno se repetía con fuerza: Luis Díaz. «Es una mentira», escribió un aficionado en X, y la frase se volvió viral en cuestión de horas. «No es el jugador decisivo que nos vendieron». El comentario fue replicado, comentado y respaldado por cientos de hinchas que sentían que el colombiano había quedado en deuda en una noche clave. Otros fueron incluso más directos. «Corre mucho, pero no gana partidos. En el Bayern no basta con intentarlo. Esperábamos un líder, no un jugador intermitente». En foros históricos del club, donde el análisis suele ser más frío, el tono tampoco fue amable. Algunos usuarios compararon su rendimiento con el de antiguos extremos del Bayern y la conclusión era dura: el impacto aún no estaba a la altura del escudo. Pero no todo fue ataque. Un sector de la hinchada salió en defensa del colombiano. «Es injusto cargarle la derrota a Díaz. El problema es colectivo, no individual. Denle tiempo». Aún así, esas voces quedaron ahogadas por el ruido mayoritario. La narrativa ya estaba instalada. Para muchos, Luis Díaz pasó de ser una promesa ilusionante a convertirse en el símbolo de una frustración que venía acumulándose. En el Bayern, el juicio del hincha es inmediato, y esa noche, el veredicto fue implacable. El peso del escudo y las expectativas rotas. En Bayern Múnich, el talento no basta. La historia del club lo dejó claro durante décadas. Aquí se exige impacto inmediato. Cada fichaje llega con una promesa implícita: decidir partidos grandes. Y cuando eso no ocurre, la paciencia se reduce al mínimo. Luis Díaz lo sabe. Desde el primer día fue observado con lupa. Cada arranque por la banda, cada regate, cada balón perdido quedó registrado en la memoria del hincha. Y en una noche de derrota, esas acciones pesan el doble. El problema ya no era solo el partido. Era la sensación de que el equipo dependía de una chispa que nunca apareció. Para muchos aficionados, Díaz estaba llamado a ser ese factor desequilibrante, el jugador capaz de romper esquemas cuando el plan A no funcionaba. En los análisis posteriores al encuentro,
comenzó a repetirse una frase incómoda. Buen jugador, pero no determinante. Y en un club como el Bayern, esa etiqueta puede ser peligrosa, porque el margen entre la paciencia y el cuestionamiento es mínimo. Algunos hinchas empezaron a recordar otros nombres, otros fichajes que llegaron con grandes expectativas y terminaron diluyéndose bajo la presión. La comparación no tardó en aparecer. ¿Es Díaz el jugador que el Bayern necesita para los partidos grandes? ¿O es una pieza que no termina de encajar en un sistema que exige velocidad, precisión y decisiones letales? La presión crece, cada partido se convierte en una prueba, y cuando el escudo pesa, no todos logran sostenerlo. Luis Díaz está ahora en ese punto exacto donde el talento ya no es suficiente. Lo que se exige es carácter, respuesta, resultados. Silencio, desafío y el juicio final. Tras la tormenta llegó el silencio. Luis Díaz no dio declaraciones altisonantes ni respondió a las críticas en redes sociales. Mientras el debate ardía afuera, el colombiano eligió el camino más difícil, hablar en la cancha, o al menos intentarlo. En el Bayern Múnich, el silencio no siempre calma, a veces aumenta la presión, porque cuando el hincha habla y el jugador calla, la expectativa se traslada al próximo partido, y ese próximo partido ya no es uno más, es una prueba. Las opiniones siguen divididas. Hay quienes creen que Díaz aún puede convertirse en el jugador que marque diferencias, el extremo explosivo que cambie silbidos por aplausos. Otros, en cambio, sienten que el tiempo corre demasiado rápido en un club que no perdona. Una frase se repite entre la afición. Aquí no se espera, aquí se responde. Luis Díaz está ante un punto de quiebre. Cada balón que toque será analizado, cada decisión juzgada, cada error amplificado. Pero también cada gol, cada asistencia puede reescribir la historia en cuestión de minutos. Porque el fútbol es así de cruel y así de justo. Hoy te señala, mañana te eleva. El Bayern perdió, la hinchada habló, y ahora el turno es de Luis Díaz.